porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Soy la hermana Mónica Lara y les doy la cordial bienvenida a este programa Estudios Bíblicos, donde cada semana nos reunimos para aprender la palabra de Dios, para crecer, para madurar. Y estamos aquí ahora a través del Facebook Live, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México a diferentes partes del mundo, a toda América, el Caribe, a Europa, a Australia y a Oriente. Hasta allá llega nuestra señal y les damos la bienvenida. Gracias a todos los que nos saludan, nos ponen sus comentarios. Los invitamos a que le pongan like ahí a nuestras páginas. Transmitimos a través de la página Cristianos Unidos y de la página Escuela de Capacitación Bíblica, hermana Mónica Lara. Por favor, les pedimos que le pongan like para que cada vez que transmitimos en vivo, pues ustedes reciban o compartimos un versículo, que estamos compartiendo todos los días un versículo para meditarlo, pues ahí les van a aparecer las notificaciones. Así que gracias a todos los que forman parte de la Iglesia de Jesucristo. Y también si tú por primera vez estás viendo un estudio de la Biblia, pues sé bienvenido. Y empezamos ahora con un nuevo tema que se llama Los cimientos de nuestra casa. El tema anterior fue En el día del bien, goza del bien. Así lo pueden encontrar porque todos nuestros videos les recordamos que quedan grabados ahí en nuestras páginas y pueden recordarlos, volverlos a ver y además pueden compartirlos para hacer un instrumento de parte de Dios, para ser un instrumento en manos del Señor y llevar la palabra de Dios hasta los que lo necesitan. Bendiciones, Alejandro Cervantes. Saludos desde el hospital Nicolás San Juan. Que Dios le bendiga, hermano. Espero que todo esté bien y oramos para su pronta recuperación o de algún familiar que esté en el hospital. Le bendecimos. El hermano Alejandro Cervantes siempre se reúne con nosotros todos los viernes. También si tú estás viendo este video posteriormente por cuestiones de tu horario o de tus actividades, pues sé bienvenido. Bueno, pues empezamos ahora con nuestro tema, los cimientos de nuestra casa. Y bueno, recordamos que hace muy pocas semanas, realmente México sufrió dos terremotos muy fuertes, muy devastadores. En el Caribe y otras ciudades vimos los desastres, la devastación a causa de los huracanes, de las lluvias torrenciales, de los deslaves y bueno, todas estas situaciones climatológicas que golpearon fuertemente, que castigaron fuertemente a varios países. Y bueno, podemos preguntarnos, ¿qué hizo la diferencia
entre las casas y los edificios que permanecieron en pie, a pesar de tener algunos daños como vidrios rotos o por ahí voló alguna parte del techo. Y la diferencia entre estos edificios, estas casas, y los edificios que se derrumbaron o desaparecieron. ¿Cómo podemos ver la diferencia? En México tenemos un subsuelo de agua. Antes la ciudad se fundó sobre un lago. Y bueno, pues se notan mucho los edificios que se cayeron, que se hundieron, que se fueron hacia un lado y de plano algunos desaparecieron. Y los que se mantuvieron firmes, a pesar de que tal vez tuvieron algunos daños y requieren reparación, pero sí hay un contraste muy grande. Igual en las edificaciones, sobre todo en los países donde las construcciones son hechas con material prefabricado que lleva madera y cartón, y pues todo ese material no resiste los embates del clima. Así que edificaciones enormes verdaderamente desaparecieron con estos huracanes. Bueno, pues la diferencia es que las construcciones que se sostuvieron en pie tenían buenos cimientos y además tenían buen material de construcción, sólido y fuerte. Pero también es importante darnos cuenta cómo esas construcciones se les daba mantenimiento para que resistieran. No quiere decir que no se construyeron hace 60 años, por ejemplo, 50, 60 años y pues ahí quedaron, sino que también se les ha dado mantenimiento para que no se deterioren. Así que de esta manera es como Dios compara nuestra vida. Recordamos que el Señor nos habla y es en la comparación de que la vida del hombre es como una casa. Vamos a leer ahí en Lucas 6, del 46 al 49. Y Jesús dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Tanto en lo natural como en lo espiritual, las consecuencias son exactamente las mismas. Y por eso Jesús usa este ejemplo. Algunos pretenden, por ejemplo, llegar a Cristo. Algunos creyentes pretenden llegar a Cristo y bueno, llegan a la roca y buscan la roca firme que es Jesucristo, pero una vez que están ahí, una vez que lo confiesan como su Señor y su Salvador, se bautizan y aparentemente ya están puestos sobre la roca. Bendiciones esa Fabita de papá, también hermana, todos los viernes aquí se reúne con nosotros. Bendiciones, buenas noches. Y decíamos que algunos congregantes llegan y se bautizan y se emocionan, y yo conozco por ahí varios que parecía que todo iba muy bien, oraban al Señor y con mucho entusiasmo, pero ¿qué pasó de repente? Pensaron que una vez que estaban en la roca que es Cristo, montaron su tiendita de campaña y pensaron que era suficiente, ¿no? Creyeron que era suficiente poner, en lugar de edificar, en lugar de continuar con esa vida de oración,
Entonces nada más ahí se montaron su tienda y pensaron que nada les iba a pasar. ¿Y qué hicieron después? Dejaron de edificar, aunque estén en Cristo, aunque vayan a la iglesia todos los domingos, dejaron de tener una comunión con Dios. Dejaron de tomar el material de la misma naturaleza que la roca, como dice la Biblia, que somos nosotros piedras vivas, y dejaron de edificar. Y se dedicaron a sus autocomplacencias, a la carne, a la vida mundana, como todos sus amigos, como toda su familia, y están muy contentos ahí. Bueno, pues eso es lo que pasa. Imagínense cuando viene un huracán, cuando viene el río, cuando viene los terremotos, con alguien que aunque está en la roca, no sobrevive su casita. Les invito, hay una serie de videos que se llaman Sobre Edificando, es una serie de 6 videos y los invitamos a que los vean. Los invito a que los vean y evalúes tu vida. ¿Cómo estás sobreedificando? Estás en la roca, pero ¿cómo estás sobreedificando cada día en tu casa espiritual? Ahora, como acabamos de leer, como leímos al principio, ahí en 1 de Corintios 3, del 9 al 17, como leímos, ahí nadie puede poner otro fundamento en su vida, porque Jesucristo es el único cimiento real y sólido. Dice aquí, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El hombre siempre trata de sustentar su vida con bases falsas, con cimientos aparentes. Por ejemplo, con todas estas filosofías donde se ponen zen, dicen ellos, se ponen a meditar y aparentemente viven muy en paz toda esa gente, o filosofías ahora que está de moda todo lo de la perversión sexual, le llamen como le llamen, pero está de moda la perversión sexual y los grandes líderes a nivel mundial, de hecho ahora nos llaman intolerantes porque no aprueban la Biblia el pecado, y nosotros como hijos de Dios tampoco podemos aprobar. Entonces inventan 50 o 60 supuestos géneros diferentes y toda esta perversión que hacen, toda esta promoción para aprobar el pecado y para que todo el mundo vivamos con el pecado, son sustentos mentirosos y falsos a donde van a caer ellos solos con sus trampas, con todo lo que hacen contra la creación de Dios y el diseño perfecto de Dios del matrimonio. Porque déjame decirte 2 cosas. Un homosexual, una persona, no se puede cambiar de sexo. Por más atuendos que use, hormonas que se inyecte o cirugías que se haga. El ADN que Dios puso en esa persona, que es la información genética que Dios dio, ese ADN grita el género que tiene, si es hombre o mujer. Una persona podrá cambiarse, podrá operarse, podrá vestirse diferente, inyectarse hormonas, hacerse todas las cirugías que quiera. Si le hacen una prueba de ADN, va a seguir diciendo que es o el hombre o la mujer que nació. Y además otra cosa, si todo el mundo se volviera homosexual, pues ya no habría siguiente generación, porque Dios diseñó el hombre y la mujer para fundar a la familia y para procrearse. Así que como cristianos debemos tener claramente nuestra visión y nuestros pensamientos fundados en los pensamientos de Dios. Así que todos esos pensamientos donde el hombre, donde el mundo funda su vida, pues no sirven absolutamente para nada.
o los que piensan y los que siguen dispersando este cuentito de hadas para adultos que se llama evolución, tienen cientos de pruebas de que eso no existe. Pero el hombre se aferra a querer poner eso como fundamento de la educación de los niños. Y todas esas enseñanzas falsas y mentirosas, porque jamás han podido comprobar que los huesos esos de simios que encontraron pertenezcan a una especie intermedia entre los simios y el hombre, ¿verdad? Y de verdad, ellos dicen que los cristianos son retrógradas. Déjame decirte una cosa, los retrógradas son los que niegan a Dios. Porque mientras un simio no construya un edificio o no descubra una vacuna, sigue siendo simio. Así que todas esas mentiras, todas esas falsedades no valen nada. No tienen, son huecos, son vanos. Y déjame decirte algo todavía más desagradable. El ser humano que no tiene a Cristo como fundamento de su vida, perdón, no vale más que un animal. Por eso los científicos que no reconocen a Dios como el creador de todo cuanto existe, siempre están buscando la semejanza entre el hombre y los animales, ¿no? Siempre dicen que el hombre pertenece al reino animal. No, nosotros pertenecemos al reino espiritual, al reino de los cielos, los hijos de Dios. O también dicen que el hombre, lo que platicábamos, viene del mono. Bueno, ya sabemos que no es así, porque si no ya no existiría ninguna especie de monos, ¿verdad? O que todo comenzó con una amiba y luego a la amiba le salieron patas y luego decidió salir a la tierra y bueno, todo este tipo de cosas. Mira lo que dice Eclesiastés 3:19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. La vida del hombre sobre la tierra solo tiene un propósito, y es glorificar a Dios. Y es tener una intimidad con el Padre, es tener una intimidad con el Dios Todopoderoso, con su Creador, y ese es nuestro propósito en esta tierra. Así que cualquier fundamento, cualquier pensamiento en donde el hombre trata de sustentar el desarrollo de su vida, termina exactamente con lo que dice aquí. Es como cualquier animal que pasó por la tierra y se murió. Nada más que los animales no van a dar cuentas en la eternidad, pero el hombre sí. El hombre y la mujer sí van a pasar la eternidad en el destino que Dios tiene preparado para los que le obedecen o para los que le desobedecen. Ahora, el mundo no conoce a Jesús y lo sabemos, y siempre lo repito cada viernes, porque estos estudios bíblicos son para la iglesia. Son para que crezcamos y para que conozcan, también para que conozcan al Señor, los que no lo conocen o los que apenas acaban de entrar. Y Dios da palabra para todos, pero también Dios quiere que su iglesia crezca y madure y que avancemos hacia la estatura del varón perfecto. No solamente que estemos tomando lechita espiritual cada domingo, y otra vez el perdón de pecados y los rudimentos, como dice la palabra. El Señor quiere ya que nos hagamos responsables y sigamos creciendo y madurando y dando testimonio como hijos de Dios. Pero ¿qué pasa? Muchos congregantes insisten en tener una vida espiritual, entre comillas, el domingo y de lunes a sábado una vida real, otra vez entre comillas, como dicen ellos, o secular. Mira, quiero hacer un paréntesis, porque esta palabra de secular, yo no sé en qué momento se coló en la iglesia cristiana. No lo entiendo, porque para empezar, si tú buscas la palabra secular en el diccionario, significa que dura un siglo o que dura desde hace siglos. Eso quiere decir secular, que ni siquiera tiene que ver con la iglesia.
Tal vez se refieren, cuando dicen la vida secular, tal vez se refieren al laico, a la vida laica, que significa que es independiente de toda confesión religiosa. Así que imagínate a un cristiano que vive de esa manera. Entonces digo, para empezar, secular no existe en la iglesia. Quiero aclarar eso y puedes buscarlo en el diccionario. ¿Por qué no existe una vida separada? En Cristo somos seres integrales, espíritu, alma y cuerpo. Así que cuando nosotros estamos en el Señor, del domingo al sábado o de lunes a domingo, todos los días son días del Señor. Todos los días somos cristianos y todos los días debemos estar conectados con el Señor. Porque una vida que no es íntegra, una vida que está separada, una vida que las personas tratan de sobrellevar de esta manera, en esa dualidad, donde en la iglesia soy muy espiritual, pero en la vida real, como le llaman ellos, soy diferente. Déjame decirte algo, no existe la vida real fuera de lo que Dios dice. Porque cuando la gente se inventa una vida fuera de Dios, termina terrible. No importa cuántos sueños y cuántos planes se haga, todo se le viene abajo. Y tarde o temprano, además, se muere. Así que hay personas con las que escuchamos decir con una arrogancia y una soberbia, bueno, pero es que eso es lo que dice la Biblia, pero yo tengo mi trabajo, pero yo me esfuerzo y yo hago, y lo que yo hago es diferente, y esta es la vida real. Bueno, pues es exactamente lo que están edificando, una casa de palitos fuera de Jesucristo. ¿Por qué? Porque los fundamentos que son diferentes a Jesús, sea cual sea, son fundamentos de mentira e hipocresía, porque están huecos, porque son vanos. Y entonces lo que edifican ahí, esa basecita que ponen, esos cimientos en los que se basan, en los que edifican su vida, es vanidad. Por eso todo el libro de Eclesiastés, y por favor léelo si no lo has leído, o vuélvelo a leer para recordar lo que Dios nos habla, todo el libro de Eclesiastés nos habla de la vanidad de la vida. Todo es vanidad, dice Salomón. Ahora, ¿qué significa vano o vana o vanidad? ¿Qué significa? De acuerdo al diccionario, que está vacío de contenido, que está hueco, que es la pura cáscara, que es la pura apariencia. Fíjate bien cómo es la vida de una persona cuyo sustento no es Jesús, cuyo fundamento no es Jesucristo. Y estamos hablando de los congregantes en este momento. Estamos hablando y Dios siempre nos confronta a empezar a analizar en dónde estoy parado, en dónde estoy fundado, mi vida en dónde está fundamentada. También vanidad significa que algo es inútil o incapaz de producir provecho. ¿Qué es lo que Jesús dijo? Separados de mí, nada pueden hacer. Y la gente puede pensar, claro que sí, tengo casas, tengo coches, tengo una carrera, tengo hijos, puedo ir, puedo venir. Todo eso que tienen es vano, porque no va a haber ningún provecho eterno en su vida. Otra de los significados es que carece de fundamento o justificación. ¿Cuál es la razón de que estén en este mundo? Una persona que no tiene su cimiento en Jesús, que la roca no es su fundamento, carece de fundamento, no tiene fundamento, es vano o justificación. Nosotros somos justificados pues por la fe, dice la Biblia, porque Jesucristo derramó su sangre y Él es el que nos justifica delante del Padre. Y también el otro significado de vanidad o vano, que es
irreal o no tiene existencia verdadera. Jesús es el camino, la verdad y la vida verdadera. Así que el que no tiene a Jesucristo como su fundamento es vano. Todo lo que haga es en vano. No sirve para nada, no da fruto y no existe, no tiene una existencia verdadera, una vida verdadera. Solo sobrevive en este mundo. Ahora, Jesús identificaba perfectamente a quienes tenían esta clase de cimientos o de fundamentos. En Mateo 15, 7 y 8, Jesús dijo: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Nos damos cuenta? Una persona que dice que ama a Dios, una persona que se congrega, inclusive hay personas que sirven a Dios y hasta predican la Biblia, pero su corazón está lejos de Jesús. Jesús los llama hipócritas, vanos, mentirosos, engañadores. Así que todo creyente que pretende amar a Dios a su modo, obedecer a Dios en su tiempo, ¿verdad? Como, bueno, es que yo amo a Dios como yo quiero. Entonces le dices, bueno, ¿y por qué no oras? ¿Por qué no lees la Biblia? ¿Por qué no te congregas? Bueno, porque yo tengo una relación con Dios muy personal. Y yo lo hago cuando yo quiero. Y Dios me entiende. Y Dios sabe que estoy ocupado. Entonces, cuando yo tengo tiempo, entonces le dedico tiempo de calidad a Dios, ¿no? Todo, estos creyentes, entre comillas, que tienen una fe de conveniencia. Cuando todo está bien, le creo a Dios, pero cuando hay situaciones difíciles, entonces le reclamo a Dios. O muchos de estos religiosos, porque eso es tener un fundamento falso, un fundamento de apariencia. Todos estos religiosos a veces lo único que hacen aparentando a Dios aparentando ser cristianos, es buscar al Señor cuando necesitan algo. Pero cuando las cosas están como ellos quieren, entonces Dios no es parte de su vida. O si se enojan porque las cosas no son como ellos quieren, al revés, ¿verdad? Tenemos también a los otros religiosos que cuando se enojan, entonces se desquitan, según ellos castigan a Dios. Entonces ya no me congrego, entonces ya no oro y ya no leo la Biblia. Como si Dios de verdad necesitara de su oración. Los que necesitamos a Dios somos nosotros. ¿Cuántos lo hacen? Hermano Rafael Peña, bienvenido, buenas noches. Qué gusto saber de usted y que esté bien. Que esté bien. No le habíamos saludado después de los terremotos, pero me da mucho gusto que se contacte, hermano. Dios le bendiga. Así que, ¿cuántas veces vemos las iglesias con un alto porcentaje de estos cristianos de domingo? Castigando a Dios y tienes que ir por ellos o estarles buscando. Hermano, ¿por qué no viene? Pues es que el Señor no me contesta tanto tiempo y yo tanto que le sirvo. Todas estas respuestas que no son dignas de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Hay otros creyentes que se sustentan como cristianos por conocer algunos o muchos versículos de la Biblia, o que tiene años congregándose y eso es lo que ostentan como su fundamento. Por eso ellos se engañan a sí mismos y creen que son cristianos por antigüedad o por su buena memoria. Y tratan de justificar su vida y su pecado y su carnalidad. Bueno, porque la carne es débil, dicen ellos, ¿no?
O otros que tienen años, que hasta sirven al Señor y cuando los confrontas con su pecado te dicen, bueno, es que yo no conozco tanto la Biblia como tú. Mira, eso no va a servir de nada ante el Señor, cuando nos presentemos ante el Señor. Es muy importante que analicemos el fundamento que tenemos en nuestra vida. Porque eso, Jesús, a ese tipo de personas, el Señor les llama hipócritas. Y bueno, podemos detectar por allí las actitudes. Podemos analizar de qué forma nosotros nos presentamos ante Dios al orar. Ahí en Mateo 6:5 Jesús habla claramente. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuántas veces vemos a personas, Celina Alejandro, bendiciones, exactamente, Luz del Carmen, bendiciones también, bienvenida, Dios te bendiga. ¿Cuántas veces vemos a personas que hacen esto en la congregación? Están orando o están reprendiendo demonios a gritos, oran por una persona y por una enfermedad, una persona que está enferma y con sus gritos para que todos los oigan y para lucirse ahí. En una ocasión estaba yo en una iglesia a la que me invitaron a predicar y de repente una hermanita que es profeta empezó ahí a danzar delante de mí y viene y se me deja caer así para que yo la recogiera como la princesa y la bella durmiente ahí. Se me deja caer como que el Señor la tocó y bueno, pues la acomodé en el suelo. La verdad no la dejé caer porque pues iba a dar un buen golpe ahí en el piso, ¿no? Pero hizo todo su show y siempre hacía su show con quien iba ahí a predicar, ¿no? Para que todo el mundo viera su gran espiritualidad. Esas no son formas y no es un fundamento, porque exactamente el cristianismo no es una religión. Y como lo hemos dicho en muchas ocasiones, el cristianismo tampoco es un estilo de vida. El cristianismo es la vida que es Jesucristo en nosotros. Es que Jesús se manifieste a través de nosotros. Eso es ser cristiano. No adoptar un modo de un lenguaje, adoptar una forma, una actitud, llevar nuestra Biblia bajo el brazo y que se note cómo hablamos y cómo nos expresamos y cómo hasta las bromas, hasta todo el estilo de vida del cristiano. Eso no es ser cristiano tampoco. O cuando la gente ayuna. Jesús dice en Mateo 6:16, cuando ayunen no sean austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Cuando una persona ayuna, hágalo en privado. No se ponga todo pálido y ojeroso para que todos vean cuán espiritual es. O cuando ofrendamos, ¿con qué actitud ofrendamos? Dice la Biblia en Mateo 6:2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Démonos cuenta cómo todo esto es en vano. Si el Señor Jesús lo está diciendo y una y otra vez habla de hipocresía, habla de apariencias, quiere decir que no hay fruto en este tipo de actitudes. Entonces, tener como fundamento en nuestra vida simples actos, simple estilo de vida de un cristiano, eso no edifica tu casa. Y en el momento que menos te esperes, viene algo fuerte como un terremoto, como un huracán, y entonces se cae. Se te cae la familia, se te cae el matrimonio, se te cae el negocio, se te cae la vida.
se destruye y hay gran ruina. Ahora, también hay fundamentos falsos, mentirosos. Y dice Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Este versículo generalmente se usa para reprender o para hablar de los mundanos, de la gente que no reconoce a Dios. Quiero decirte una cosa, en muchas ocasiones los creyentes, los congregantes, actúan de esta forma. Y cuidado que no actuemos nosotros, o sea, que no actuemos como cristianos honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, empezando por uno mismo, empezando por mis logros, por mis capacidades, o por mi esposo, por mi esposa, por mi hijo. Cuidado de no honrar y dar culto a las criaturas antes que al Creador. La inteligencia y la sabiduría humana es un fundamento falso en los que muchos se sustentan, y hablo como cristianos, porque la inteligencia se vuelve contra el hombre o contra la mujer que la quieren poner como fundamento, que se sienten muy sabios en su propia opinión, que se sienten que saben mucho de la Biblia o que son expertos en lo que hacen, sean en el negocio, sean en un oficio, sea en la casa. Cuidado, porque vemos constantemente gente que en esa soberbia y en esa arrogancia es en donde se conducen. Así se paran en la congregación. Son intocables porque son tan inteligentes. O cuando nosotros llegamos con el Señor a darle nuestros planes, ¿no? A decirle, bueno, Señor, mira, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, bendíceme. He escuchado en varias ocasiones cómo siervos de Dios le dicen a la gente, toma en cuenta a Dios cuando tomes tus decisiones. O hasta vemos estos expresiones o algunas frasecitas motivacionales que cómo les gustan a los cristianos, ¿no? Porque tú pones un versículo de la Biblia y una frase motivacional como este tipo de cosas. Toma en cuenta a Dios, pregúntale a Dios y bueno, tienen infinitos más likes que un versículo de la Biblia. Entonces, cuando una persona se fundamenta en que pídele a Dios el visto bueno de tus planes, estás poniendo fundamentos falsos, porque Dios no está para ver qué se te ocurre y aprobarlo y bendecirlo y concedértelo. Nosotros estamos para consultar a Dios en absolutamente todo. Nosotros estamos para dejar nuestra gran inteligencia y nuestra gran sabiduría humana y decirle al Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Cómo quieres que lo haga y cuándo quieres que lo haga, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? Porque yo estoy aquí para obedecer tu voluntad y para cumplir tu propósito. Dios no es nuestro lacayo ni nuestro sirviente a nuestra disposición para darnos lo que pedimos y para que bendiga y cuide todo lo que se nos ocurra hacer. Mira lo que dice 1 Corintios 3, del 18 al 20. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio en este siglo, en este tiempo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez, es necedad para con Dios. Pues escrito está, Él, Dios, prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos.
Nuestros pensamientos son tan pequeñitos que no se comparan con los pensamientos de Dios. Dice el Señor, porque sus pensamientos no son mis pensamientos. Porque hacia la distancia que está el cielo de la tierra, son los pensamientos de Dios, de los nuestros. Así que, como el hombre es lo que piensa, de acuerdo a sus pensamientos, tal es él, dice el Señor, entonces debemos, como dice aquí, hacernos ignorantes, dejar nuestro gran conocimiento, nuestra gran sabiduría, para venir al Señor y decirle, Señor, ¿cómo se hace? Señor, ¿qué hago? Aunque tengas doctorados en la materia que eres especialista, ve y consulta a Dios y entonces adquirirás la sabiduría verdadera, la que habla Proverbios 8 del 12 al 18. Dice, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por supuesto que está hablando Dios porque Él es la fuente de la sabiduría. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Esa es la verdadera sabiduría que debemos buscar. Si tú has sustentado tu vida en que eres muy inteligente, en que haces las cosas porque eres muy sabio, o a lo mejor como siervo de Dios porque conoces la Biblia y has vivido con este fundamento, tu fundamento es falso. Necesitas renunciar a todo eso, a toda esa soberbia, a toda esa arrogancia y venir a Cristo y dejar que Él sea el fundamento de tu vida, porque si no, todo se te va a caer, toda la iglesia se va a derrumbar. Los dones y los atributos tampoco funcionan como fundamento, tampoco son suficientemente resistentes como fundamento. Dice Proverbios 31:30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Dios, esa será alabada. No importa qué tan grande, así es, los del Carmen, no importa qué tan bonita eres, qué tan virtuosa eres como mujer, todo lo que sabes hacer, eres la esposa perfecta, no importa, todo eso es vano y engañoso. La hermosura se termina con el tiempo y peor aún, a veces se termina con un accidente, a veces se termina con una enfermedad. Por eso dice la Biblia que vana es la hermosura, porque no es un sustento lo suficientemente fuerte. Muchas de las carreras, como la de modelo, la de actriz o algunas carreras de esas, están sustentadas en la hermosura. Por eso muchas mujeres se terminan suicidando o terminan involucradas en anorexia o bulimia o drogas o este tipo de cosas, porque se les va acabando la hermosura y ese era su fundamento. Qué triste, ¿verdad? O cuando pasa un accidente y alguien queda paralítico o pierde alguna parte de su cuerpo y verdaderamente se derrumban. ¿Por qué? Porque su sustento era la hermosura o la gracia. Aquí el Señor es tan claro. Proverbios 3:5. Fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No funciona. Si tú te estás apoyando en lo que sabes, en la carrera que estudiaste o en lo grande que eres, en el coeficiente intelectual que tienes, se te va a caer la casa, porque eso no es un fundamento. Otro fundamento que los hijos de Dios ponen en su vida en lugar de Jesús es el trabajo y los negocios. Déjame decirte una cosa, el trabajo y los negocios sin Cristo o en lugar de Cristo como fundamento son vanidad. Salmo 127:2
por demás es que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar, y que comas pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Hay gente que vive para trabajar, son trabajólicos. 7 días de la semana, 365 días del año, 24 horas al día, están trabajando. Bueno, Dios da trabajo y da descanso. Y el que pone esto como fundamento, en un instante se puede quedar sin trabajo, se puede quedar. Hay gente que se vende a una empresa y en un instante a la empresa ya no le importa porque llegó una edad que ya no lo quiere tener ahí, llegó alguien más joven o más capaz o con más títulos y pierde todo. Y además perdió a su familia y además perdió a su salud y todo por el trabajo, porque lo puso como fundamento de su vida. Mira lo que dice Eclesiastés 2:19. ¿Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. ¿Quién va a seguir haciendo lo que tú haces? A veces ni los hijos, porque los hijos tienen otros dones u otros talentos. Y ahí está el padre haciendo una fortuna o edificando una empresa y el hijo ni quiere hacerse cargo de ella. O se muere el padre y los hijos acaban con los negocios, con la herencia, acaban con todo. Porque además nosotros fuimos creados para cumplir un propósito mediante el trabajo. Y ese propósito es glorificar el nombre de Dios. El trabajo es un medio, no es un fin. Y es un medio para glorificar a Dios, para bendecir a otros, para resolver problemas, para ser instrumento de provisión. Porque al final todo viene de Dios. El dinero te viene de un trabajo, te puede venir de un negocio, o de un salario, o como el gasto que recibes porque Dios bendice a tu esposo, es el instrumento de bendición, o te puede venir como a los siervos de Dios, como los diezmos y las ofrendas, o te puede venir sobrenaturalmente. Dios es el que da todo y el que hace todo. Pero mira lo que dice Eclesiastés 2:26. Y por favor pon mucha atención en este versículo, porque de verdad es impactante lo que Dios nos enseña. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Cuando nosotros agradamos a Dios, Dios nos da sabiduría, nos da ciencia y nos da gozo. Te recuerdo el tema del viernes pasado, en el día del bien, goza del bien, porque es un don de Dios poder disfrutar el bien que Dios nos da. Y Dios le da este don a quien agrada a Dios, a quien busca agradar a Dios. Y dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que el que vive por fe es al que Dios le da esta sabiduría, esta ciencia y este gozo. Y además hace a todos estos que se afanan día y noche trabajando y juntando herencias y juntando fortuna y propiedades y bienes, los hace amontonarlos para dárselos a los hijos de Dios que le agrada. Ve qué cosa tan extraordinaria y qué promesa tan hermosa. Por eso tu fundamento no es el trabajo. Trabaja como Dios te dé en excelencia, pero ese no es tu fundamento. Tu fundamento debe ser Cristo. Hay otros que tienen la nacionalidad o la raza como fundamento. De verdad, digo, yo sé que debemos ser patriotas y amar a nuestro país y respetar las leyes, obedecer, porque eso es un mandamiento divino. Pero hay gente que verdaderamente idolatra a su nación. O hay gente que es capaz de arriesgar su propia vida para lograr el sueño americano. Y esto lo ponen como fundamento de su vida.
creen que con tener esa nacionalidad o otra o en algún otro país a donde quieren pertenecer, la vida se les va a solucionar y van a ser felices. Bueno, de pronto resulta que ese maravilloso país al que aspiraban vivir o viven ahí por generaciones, viene un gobierno que no reconoce su labor y los comienza a afligir y a perseguir. ¿Verdad? ¿Te suena conocido? Como sucedió también a los hebreos en Egipto. Recordamos ahí en Éxodo 1 del 6 al 14, te pido que leas todo, yo voy a leer solamente algunos versículos por cuestión de tiempo. Dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Recordemos que José, bueno, era el gobernador de Egipto, ¿no? Y su familia llegó, pero felices y con todo el futuro económico asegurado. Dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo por Dios, como siempre, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Así pasó, ¿no? En Estados Unidos llegaron muchos latinos a trabajar allá y a multiplicarse allá y además a bendecir a ese país porque pues trabajan en los campos y en labores difíciles. Y luego vemos aquí verso 13, Éxodo 1:13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Qué familiar, ¿verdad? Se escucha esto. Es exactamente lo que pasa. Cuando el hombre adora o le da culto a las criaturas antes que al Creador y pone como fundamento algo así como una nacionalidad o como un sueño de un país, esto es lo que pasa, que Dios permite que sean afligidos por los mismos a los que están rindiendo culto y son perseguidos, son agredidos. Mira lo que dice Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Bueno, pues cada creyente es responsable de su salvación y de su vida espiritual. Y todo esto que el Señor nos da es para ponerlo por obra. Es para considerarlo, para meditar, para orar y decirle, Señor, muéstrame que estoy haciendo mal. Muéstrame si estoy haciendo algo que a ti no te agrada, Señor. El otro día por ahí alguien escribió que, pues reclamándome que yo debería de dar las citas en todas las versiones. Bueno, les doy los versículos y les doy la cita para que las escudriñen en su casa, porque tal como le dije a esta persona, esa es responsabilidad de cada creyente. Tomar las citas que reciben y escudriñarlas en su casa. Y si las quieren buscar en 25 versiones bíblicas, es su responsabilidad. Bendiciones a Dani Mora. Bendiciones. Es responsabilidad. Ya es hora de que seamos maduros, por favor. Los niños siempre son los que quieren que todo les resuelvan, ¿verdad? Van con la mamá, ¿me destapas este frasquito? ¿Me ayudas? ¿Me cargas? ¿Me tapas? ¿Me das? Porque los niños eso buscan. Quien les resuelva todo. Pero conforme un niño va madurando, debe aprender a ser autónomo. Debe caminar hacia la autonomía y hacia la madurez y hacia la responsabilidad. Los creyentes maduros buscan a Dios y se responsabilizan de sus acciones y sus obligaciones. La Biblia nos muestra que uno nace y además, bueno, Dios en la creación así lo puso, lo diseñó, que una persona nace, crece, se reproduce y luego muere. Pero hay personas que nacen y mueren porque en medio no pasó nada, nunca crecieron y nunca dieron fruto.
Así que es necesario que nos hagamos responsables de los cimientos que ponemos. No podemos responsabilizar ni al pastor, ni al predicador o a la predicadora. No los podemos responsabilizar. Nosotros como siervos de Dios cumplimos con nuestro trabajo de enseñar la palabra y cada uno debemos crecer en estatura, gracia y sabiduría para con Dios y con los hombres, ¿verdad? Siguiendo el ejemplo de Jesús. Isaías 28:16. Por tanto, Dios el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure, porque así es la vida del cristiano. No nos podemos apresurar. El proceso lo tenemos que pasar. El proceso lo tenemos que vivir. Y la piedra que Dios puso por fundamento es Jesucristo. Primera de Pedro 2, del 4 al 5. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, tal como leímos en Isaías. Ustedes también como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí nos está diciendo claramente que somos piedras. Quiere decir que tenemos que ser de la misma naturaleza que nuestro fundamento, que es Jesucristo. Él es la roca y nosotros somos piedras. Nosotros no podemos tener una casita de palitos, ni de heno, ni de hojarasca, ni de material prefabricado, porque ya vimos cómo se lo llevan los huracanes y los tornados. Nosotros debemos tener la naturaleza de Dios corriendo por nuestra vida, por nuestra sangre, porque esa es la unción de Dios, su naturaleza fluyendo a través de nosotros. Primera de Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner, porque no existe. Por eso dice aquí que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Dice la Biblia y en Isaías que Dios puso esa piedra por fundamento y todo lo demás es falso. La vida que no está cimentada en Jesucristo es vana, no sirve, no da fruto, es hueca, está vacía, es inexistente. No hay vida en una persona que intenta poner otros fundamentos. Y como lo dice Salmo 127:1, si Dios no edifica la casa, en vano, otra vez esa palabra, en vano, trabajan los que la edifican. No sirve de nada. Una familia que no está fundada en Cristo se va a caer. Una vida que no está fundada en Cristo se va a perder. Proverbios 24:3. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. ¿Con qué sabiduría? No con la herencia que traigo yo de familia, ¿verdad? Como lo hemos hablado en una y otra ocasión y lo vas a ver ahí en los videos de sobre edificando. No con mi herencia, no con toda la carga genética que traigo de carácter, de malos hábitos, de malas mañas, de pecado, de concupiscencias. No con esa herencia, no con esa carga, sino con la sabiduría de Dios, con lo que el Señor nos enseña. Y quiero terminar con Salmos 24, del 3 al 6. Mira aquí, te habla el Señor. Escucha la voz de Dios hablándote en este momento, por favor. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición del Señor
y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Quieres recibir bendición? ¿Quieres recibir la justicia del Dios de tu salvación? Somos una nueva generación para Dios, tal como lo vimos en un estudio pasado con ese título. ¿Quieres ser de esta nueva generación para Dios? Entonces, no eleves tu alma a cosas vanas y pon tu fundamento. Funda tu casa en Cristo, porque Él es el único fundamento que existe. Porque la vida fuera de Jesucristo no sirve para nada. Muchas gracias por conectarte. Muchas gracias por reunirte como cada viernes o cada semana que tú puedes ver estos videos. Te pedimos que los compartas. Mucha gente necesita la palabra de Dios y muchos cristianos necesitan alimento sólido, alimento espiritual sólido para crecer, para madurar, para dejar de ser niños jugando a la iglesita. Somos la iglesia preciosa de Jesucristo. Gracias a todos y gracias al Señor porque siempre trae palabra. Nosotros solo somos instrumentos en su mano y es un privilegio poder servirles. Pero es Dios el que trae esta palabra preciosa a nuestra vida. Compártela. Y una vez más te recuerdo, dale like a nuestra página Escuela de Capacitación Bíblica, Hermana Mónica Lara, y a nuestra página Cristianos Unidos para que reciba las notificaciones. Vamos a estar cada vez teniendo más actividad, cada vez vamos a compartir versículos para que cada día el Señor te esté ministrando y algunas cápsulas por ahí de menos tiempo para que tengas oportunidad de ser ministrado durante la semana. Así que ponle like ahí para que nos puedas seguir y puedas estar pendiente. El Señor quiere hablarte, quiere traerte mensaje y quiere edificar tu vida. Yo soy la hermana Mónica Lara y te deseo una semana hermosa, llena de la bendición de Dios y tu vida y tu familia fundada sobre la roca que es Cristo, porque de ahí nadie te puede mover. Te espero el próximo viernes. Gracias. Buenas noches.